aquí les invito a abrir sus Biblias en el libro de Hebreos, capítulo 12. Versículos 6 y versículo 11 dice: porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Y luego el versículo 11: es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Vamos a orar. Señor y Dios, te doy gracias en esta noche por la vida que has concedido a cada uno de nosotros, el permitirnos regresar, estar nuevamente congregados en tu nombre. Te ruego, Padre, que tú hables a nuestro corazón, a mí me des las palabras, la sabiduría, la habilidad para poder presentar tu palabra a mis hermanos y todos juntos podamos crecer en esta área de nuestra vida que necesitamos aprender el día de hoy. Gracias, Señor. Te pedimos, Señor, tu bendición para la clase de los niños, para nuestros hermanos que hoy están enfermos, aquellos que están cuidando a algún hermano que está enfermo, Señor, que tú les des paciencia, les des de tu poder. Gracias, Señor, te damos por tantas bendiciones que nos has derramado, y te ruego esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, estamos en esta pequeña serie viviendo como una iglesia, y llegamos al tema de la disciplina en la iglesia. Recuerden que la meta en general en la vida de la iglesia es preservar la unidad. La unidad en la iglesia glorifica a nuestro Dios. Vimos anteriormente 2 clases de disciplina. ¿Alguien se acuerda de la primera? La que normalmente no estamos acostumbrados a llamarle disciplina, pero es disciplina. Empieza con F. La disciplina formativa, que son todas aquellas cosas que nos guían hacia la madurez en Cristo Jesús: instrucciones, predicaciones, palabras de aliento, estudios devocionales, actividades en la iglesia. Todo eso forma la disciplina formativa y tiene como finalidad preservarnos, prevenir el pecado en nuestras vidas, para que no lleguemos a un lugar, a un punto equivocado. Pero luego llegamos a ese punto equivocado, y ¿cómo se llama la disciplina que corrige? Oye, disciplina correctiva es la que no nos gusta, es en la que siempre pensamos y sirve para corregir el pecado en la vida de un creyente. Es donde se confronta al pecador, es donde inclusive podemos llegar a puntos muy feos, como es finalmente excomulgar a una persona de la comunión en la iglesia. Luego vimos los propósitos de la disciplina correctiva. En primer lugar, el primer propósito es el bien de la otra persona. La idea de la disciplina no es castigar, hacer sufrir y lastimar a la persona, aunque probablemente por el mismo hecho del pecado hay heridas, es inevitable, pero no es el propósito. El propósito es el bien de la persona. El segundo, el bien de los demás. Cuando no se disciplina a una persona que está en constante rebeldía, en constante pecado, el resultado es que después otras personas empiezan a hacer otras cosas, y cuando quieres corregir a las otras te dicen: ¿y por qué a esa persona no? Y empieza el relajo. Entonces, por el bien de las otras personas, por la salud de la iglesia como un todo, y por el testimonio de nuestro Señor Jesucristo ante la comunidad. Esos son los propósitos de la disciplina. Luego empezamos a ver la disciplina correctiva en la iglesia, y vimos en primer lugar qué pasa cuando un hermano o una hermana pecan contra uno de nosotros. ¿Qué sucede cuando un hermano o una hermana hace algo contra nosotros y nos ofende? Vimos que hay formas de corregir. Estábamos viendo ahí Mateo capítulo 18, versículos 15 al 17. Lo primero que hay que hacer es... ¿Alguien me ofendió? Lo primero que tengo que hacer es ir con la persona. Es ir con la persona
Primero, y para ir con la persona vimos, primero hay que orar por la persona, segundo, hay que asegurarnos que realmente tenemos diríamos, una razón realmente de peso, como que me sacó la lengua y cosas cuando me iba pasando. Bueno, a lo mejor eso no es algo para estar haciendo un drama, pero a lo mejor si fue algo serio, asegurarnos eso, examinarnos nuestro corazón, cuál es el motivo por el que quiero ir con esa persona y arreglar el asunto, tener cuidado de hablar con otras personas y finalmente cuando lleguemos a hablar con la persona hay que hacerlo bien, de buena manera, con buscar las palabras, eso estábamos viendo. Ahora, la persona realmente no dijo, estás mal. Luego van a encontrar personas alguien que dice, pues tú lo viste así. O dos cosas tienes y otra cosa así y no quieren resolver el problema. ¿Qué hay que hacer? Ir con con un testigo, con 2 o 3 testigos. Acuérdense que ahí también hay un asunto importante. Hay también un asunto importante. Hay que recordar que antes que tomemos ese paso, tenemos que recordar que hay asuntos que no tiene caso llevarlos. Me hizo caras. Pues a lo mejor lo agarramos con un dolor de panza y en ese momento pues me hizo cara. Y no porque estaba enojado conmigo o enojada conmigo, sino porque tiene dolor de pancita. Y ya quiero traer a 20 hermanos, llevarlo a la iglesia, pues, no, vimos que hay cosas subjetivas y hay cosas objetivas. Las cosas subjetivas, simple y sencillamente procuramos pasarlas por alto. Si no las podemos pasar por alto, si realmente no podemos perdonarle, entonces sí hay que hablar. Pero si sí podemos, y no vamos a esconder el hacha en el árbol, no vamos a saber dónde escondimos el hacha, entonces pues ya podemos pasarlo por alto. Pero podemos llevarlo siempre y cuando sea algo muy objetivo, asegurarnos que las personas que vamos a llevar son confiables y discretas e imparciales. Ustedes saben que hay alguien que si usted le cuenta, lo va a saber hasta el presidente de la República. Pues mejor no lo lleva, porque eso se lo va a contar a otro y luego se lo va a contar a otro y así sucesivamente. No, tiene que llevar personas confiables, personas discretas, imparciales. Hay que avisarle a la persona lo que le vamos a hacer. Nada de que, ya vimos aquella vez, que nada de esperarlo afuera del baño con los 3 testigos para decirle, tarán. No, hay que avisarle, traté de arreglar el asunto, pero usted no quiso, voy a tener que traer 2 o 3 testigos y ya le aviso. Ahora sí que, y no le vaya a avisar, y lo voy a traer en 5 segundos. Vengan, no, o sea, dele tiempo a lo mejor ahí dice, no, espérate, vamos a arreglarlo. Hay que ser, amables, dispuestos. Luego, cuarto, no hay que intentar poner a los testigos de nuestro lado, para que ahora sean 3 contra 1. No, hay que buscar, hay que pues, aprender a ser honestos. Luego contamos nada más nuestra parte y ya los testigos llegan como que tú tuviste la culpa. No hay que hacer eso. Y bueno, solamente en caso de que no se arregle el asunto en este nivel, ya fuimos nosotros con testigos. ¿Qué sigue? Ahora sí va a la iglesia, pero hay que recordar que también hay niveles. Primero vamos con los líderes de la iglesia para que se trate el asunto y solamente ahí, si es necesario, entonces sí ya se pasa a toda la iglesia, a toda la congregación. Recuerden eso, va en ese orden. Si usted tiene un problema con alguien y no puede perdonarle, hable con esa persona. Si sí puede perdonarle, en realidad perdónele, ya, se acabó y ya lo puede saludar, le puede hablar, se acabó, no pasó nada. Pero si realmente no puede, cada vez de que lo ve, siente que el hígado se le pasa al lado de los pulmones y el intestino grueso se le retuerce,
hable con la persona, no se quede con el rencor, no diga, pues es que me hiciste eso hace como 25 años. Me acuerdo cuando, me acuerdo de ese meme que tú eres rencoroso. No, no soy rencoroso, pero hoy hace 25 años con 3 días y 4 horas que tú me dijiste rencoroso. Entonces hay que ser perdonadores. Pero si no puedo, entonces tengo que hablar. Y si al hablar me salen con que estás mal, tú, tú eres el que... No, ya puedo ir en estos niveles. Recuerden que a veces pasa que se lo decimos a toda la iglesia y la persona reacciona, se enoja, no nos habla. Entonces ya vamos con los líderes, se enoja aún más. Entonces ya vamos con 2 o 3 testigos, el enojo es aún más grande y ya entonces queremos hablar personalmente. Y lo hicimos al revés. Y encima nos manda a volar. Y entonces decimos, es un pecador que no merece ser llamado hermano. No haga las cosas al revés. Y eso fue lo que vimos en esa parte. Luego vimos qué pasa si veo a otro hermano pecar. Aquí ya es diferente. Ya no es si alguien peca contra mí. Si yo veo a otra persona pecar, voy caminando por la calle bien feliz y veo de repente salir a un hermano con un vaso de unicel con escarcha roja afuera y viene ahí bien feliz y lo observo, le miro. Luego, eso es hablando de quizás algo muy sencillo. Luego podemos ver otras cosas más feas. ¿Qué pasa si vemos a un hermano pecar? Inclusive en la iglesia veo que un hermano está rayando el carro del otro hermano. ¿Qué pasa si yo lo veo? ¿Se acuerdan qué tenemos que hacer? Tenemos que preguntarnos si ese pecado deshonra a Dios. 2, si representa una tentación para otros. 3, si puede provocar una fractura en la iglesia. Y 4, si está lastimando o dañando gravemente su relación con Dios. Si cualquiera de esas preguntas se contestan con un sí, entonces tengo que confrontar al hermano. Pero acuérdense, no es, tengo que confrontar al hermano, no es, voy con el pastor y pastor, fíjese que vi al hermano, puede hablar con él, pero no le vaya a decir que yo le dije. Nada más dígale que un hermano de mucha confianza le dijo. No, lo bíblico es que usted vaya y lo confronte, usted lo vio, usted va, si dice, pero es que me cuesta trabajo, casi no le hablo, casi nunca tenemos contacto y me da pena. Bueno, entonces sí puede venir con un miembro del liderazgo, inclusive conmigo, pero me va a acompañar. ¿Sabe qué? El hermano, ¡tarán!, le observó haciendo esto. Me tiene que acompañar porque de otra forma yo caería en otro pecado. ¿Cuál es? El chisme. Yo sería el chismoso, y tampoco eso se ve bien. Entonces, y eso estábamos viendo ahí, la importancia de tratar esos tipos de pecados de esa forma. Segundo, y luego qué pasa si alguien peca de una forma realmente escandalosa. Vimos ahí 1 Corintios capítulo 5, de hecho ahí estábamos la vez pasada. ¿Qué pasa si alguien hace algo que es realmente escandaloso y que retenerlo sería un daño tremendo para la iglesia, un daño tremendo para todos? Podría provocar algo más serio. Vimos que si hay momentos en el que alguien hace algo realmente tan malo que tenemos que saltarnos todos los pasos y pasarlo directamente, ¿hay momentos así? Y la respuesta es sí. ¿Porque pegó un chicle abajo de la banca? No. ¿Porque le hizo cara a la hermana? No, ese no es el caso. ¿Porque le sacó la lengua? No. Vimos que cuando el pecado que el hermano o la hermana cometió es algo que también en el mundo aborrece. Cuando ni siquiera los del mundo lo aprobarían. Cosas que allá afuera no se hacen, la ley por un lado los castiga o realmente la sociedad lo reprueba en su totalidad, y de repente pasa en nuestras filas. Ese es el tipo de pecados que no hay tiempo de preguntar.
No hay tiempo de decir, bueno, vamos a averiguar. Llega la esposa de un hermano con un ojo morado, porque el esposo la golpeó. En el mundo es penado, en el mundo es penado, y si en el mundo es penado, en la iglesia también, con mucho más razón. Un miembro de la iglesia abusa de una mujer o abusa de un niño, ¿en el mundo es penado? Sí. ¿En el mundo es penado, entonces en la iglesia? También. Entonces hay cosas que ni en el mundo las hacen, mucho menos aquí. Entonces, en esos casos ya vimos que por el bien de la iglesia, se juzga ese pecado. ¿Tiene oportunidad en algún momento de redimirse, de pedir perdón? Sí, pero no es algo que va a hacer con un, perdóneme, ya pediste perdón, ok, no pasó nada. No es de esos casos. Cuando vemos que es un pecado que es de esta magnitud, sí, en algún momento tal vez pasan los años, han pasado mucho tiempo y no ha vuelto a caer, es posible volverle a reintegrar, pero no es algo que pase de la noche para la mañana. Imagínense, es un violador de una mujer y llega, pasa al frente, perdóneme, sí, bueno, está bien, no hay problema, no pasó nada, ¿verdad? Lo perdonamos, sí, adelante. ¿Verdad que no? Porque no podemos asegurarnos que esa persona ha cambiado su actitud y ha transformado su vida, y eso lo va a decir él, los años, no el momento, no la frase, perdóneme. Entonces son casos así. Primera Corintios capítulo 5, versículo 11. Obviamente deseamos, honestamente, sinceramente, que esto no nos llegue a pasar jamás, que nunca tengamos que tener que tomar una decisión de esta magnitud porque alguien hizo algo de una magnitud tan grande que el mismo mundo se ofendería, y que si si lo retenemos aquí en la iglesia y no decimos nada y nos hacemos la vista gorda, el mundo mismo nos juzgaría, por no hacer nada contra ese pecado y ese pecador. Esperamos que no llegamos a ese asunto, pero si llegásemos, esa sería la manera de actuar. Si llegásemos a una situación así, el tratamiento sería inmediato, sería contundente y sería tajante en cierta manera. La restauración de esa persona no sería de la noche para la mañana, tardaría realmente inclusive mucho tiempo. Y mientras que se hace con esa persona, dice según 1 Corintios 5, 11, más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario o avaro o idólatra o maldiciente o borracho o ladrón, con el tal ni aun comáis. Porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? Porque a los que están fuera Dios juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Noten las frases que usa este texto: no os juntéis y quitad. Son frases fuertes, ¿verdad? No significa que le tenemos que decir a partir de ahora no puede entrar a nuestra iglesia, no puede venir, queda, es más, si viene, ciérrenle la puerta al hermano o a la persona. No significa eso. Muchas veces cuando una persona llega a este punto, generalmente, ¿qué es lo que va a hacer? Pues generalmente se va, por lo general. Pero sí, y raras veces pasa, y no estamos peleados con esa idea, raras veces pasa, pero pasa, la persona, a pesar de lo que sucedió, decide continuar viniendo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Dejarle de hablar? No. ¿Bloquearlo de nuestras redes sociales? No. Va llegando y le vamos dando la espalda así como que no nos hables. No. Pero tampoco, llega, qué bueno que viniste, y hacer como que no pasó nada.
Mientras la persona no se ha arrepentido, necesita saber que lo que hizo está mal. A veces pensamos, bueno, tratamos de animar a la persona, pues si ha hecho algo malo, dejó a su familia, hizo un desastre, y pues trato de animar a la persona, apapachándola, pero no le digo lo que estás haciendo está mal. Estamos diciéndole, adelante, síguele. ¿Y está bien? No. Sí tenemos que ser claros y ser honestos, debemos ser amables, pero al mismo tiempo firmes en insistirle que queremos que realmente se arrepienta. Amables, pero firmes. No debemos ser groseros, pero tampoco debemos ser complacientes. Esa es la idea de este pasaje. No es algo así como que ya hiciste algo malo, pues no pasó nada. Ya destruiste la vida de otras personas, pues no sucedió nada. No, tenemos que aprender a ser amables, pero al mismo tiempo firmes, que sepa que lo que hizo está mal, que queremos que cambie su vida, que queremos que no vuelva a hacer lo mismo, que queremos que sepa que lo que hizo realmente estuvo mal, pero al mismo tiempo queremos que sepa que en Cristo está la solución. Esas ambas cosas van ahí. A veces nos cuesta trabajo equilibrar y pensamos que si somos duros con la persona no va a querer, no va a arrepentirse. Pero también si somos muy complacientes, no lo va a hacer. Va a seguir pensando que no hizo nada, que se exageró, que nada más dijeron por decir, y va a continuar haciendo el mal. Tenemos que aprender a equilibrarlo. Entonces, amabilidad con firmeza es lo que prácticamente la palabra de Dios nos anunciaría. Entonces hemos visto qué hacer si alguien peca contra mí, qué hacer si veo a alguien pecar, qué hacer si alguien peca de una manera escandalosa. Y para terminar, vamos ahí a 1 Timoteo capítulo 5, versículos 19 y 20. 1 Timoteo capítulo 5, versículos 19 y 20. Contra un anciano no admitas acusación, sino con 2 o 3 testigos. A los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos, para que los demás también teman. Falta el último grupo. ¿Qué hacer si el pastor o algún otro miembro del liderazgo de la iglesia peca? Pueden ser diáconos, pueden ser maestros de escuela dominical, pueden ser líderes de algún ministerio, y definitivamente aquí estoy comprendido yo. ¿Qué hacer si alguno de nosotros peca? Esta es la base, esta es la guía, este es el pasaje que dice esto es lo que tienen que hacer. Contra un anciano no admitas acusación, sino con 2 o 3 testigos. A los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos, para que los demás también teman. Pablo da esta caución especial. Contra un anciano no admitas acusación, sino con 2 o 3 testigos. Da esta caución especial o esta cláusula especial para el cuerpo de líderes, porque todo el cuerpo de líderes es el que está más expuesto a una acusación falsa. En el mundo pasa. Me he fijado que en el mundo sucede. Una persona va a adquirir un puesto público, especialmente en el área pública, en el área del gobierno. Una persona es propuesta para un puesto público y después de 20 años sale la persona que dice, pero es que me hizo cosas. Y a veces dice, pero después de 20 años nunca dijiste nada. Pues no, porque... Y en realidad uno llega a empezar a pensar, bueno, probablemente no es tanto que le haya hecho algo, sino que está llegando a un puesto público importante y es tiempo de tirarlo, y es tiempo de eliminarlo, y es tiempo de acabarlo. Eso sucede en el mundo. En la iglesia puede pasar. Puede pasar que el cuerpo de líderes, que alguien del cuerpo de líderes simplemente no es del agrado de alguien, y puede suceder que empiece una acusación falsa contra la persona. Uno diría, no, entre hermanos no pasa. Seguimos siendo pecadores y como pecadores podemos tener esa tendencia. Entonces,
para evitar Pablo que algo así suceda, que simplemente alguien por malicia, por envidia, por ambición personal, decida empezar una acusación que destruya a un miembro del cuerpo de líderes, nada más por el deseo de el puesto, Pablo dice, bueno, contra un anciano no admitas acusación si no sea de dos, con 2 o 3 testigos. Este pasaje nos permite saber cómo actuar cuando escuchas un rumor sobre un líder y cómo actuar cuando descubres a un líder pecando. Ambas cosas están ahí. Cuando tú escuchas un rumor o cuando tú ves a un líder pecar. Es cierto, puede suceder, pasa en otras iglesias. Hay veces que el pastor peca de una manera deliberadamente. O sea, es muy claro. Se está quedando con el dinero. Eso es algo claro, es algo bastante objetivo. Empieza alguien a predicar realmente enseñanzas que contradicen la doctrina fundamental de la iglesia. Bueno, ya ese es otro asunto. Y la clase de escuela dominical está ahí y todos en la escuela dominical lo escuchan. Ya es distinto. Ahí no nada más hay 1 o 2 testigos, hay como 20. Puede suceder. En los rumores, cuando usted escuche un rumor, asegúrese de no ser parte de un chisme. Eso es lo primero. Cuando escuche. Usted no lo vio. Y llega y ¿sabes qué? Me dijeron. ¿Se acuerdan de esa frase? Me dijeron. Oí por ahí. ¿Qué crees? Me dijeron por ahí. Asegúrese de no ser parte de un chisme. Desaliente activamente a la persona a dejar de hablar mal del líder. ¿Qué tiene que decirle? A esa persona que llega, oye, ¿qué crees? Oí por ahí. Me dijeron por ahí que el hermano o que el pastor o que la maestra de escuela, ¿qué tiene que hacer? Fácil. Vaya y aclárelo. No me diga a mí. Yo no puedo hacer nada. Vaya usted y aclárelo. Si usted escuchó de otras fuentes, si usted no fue testigo ocular, si usted no lo vio directamente, lo oyó y le dijeron, vaya con el líder y hable. Eso es lo que corresponde hacer. No es, sí, ¿cómo crees? ¿En serio? Pues déjame decirle a la fulanita de tal porque a lo mejor él sabe más. No lo haga. El daño puede ser irreparable. Me acuerdo de una historia que estaba leyendo acerca de la lengua, y era la historia de una persona en una iglesia que amaba mucho a su esposa y amaba mucho a sus hijos. Los amaba de todo corazón y siempre que llegaba a su casa se veía a esa familia feliz hablar. Pero un día la esposa en su último embarazo tuvo una complicación y le causó daño a su propio cuerpo. Y ya no podía salir como antes, ya no podía caminar como antes. Y de todas maneras el esposo la amaba y llegaba todos los días a su casa a pasar tiempo con su esposa de una manera feliz, a pesar de la enfermedad de su esposa. Pero a alguien se le ocurrió decir que el esposo la engañaba. Y empezaron a repetir el chisme. A repetirlo. Y un día llegó el esposo y la casa estaba a oscuras. Abrió la puerta y la esposa se había suicidado, pero antes había matado a todos sus hijos. Por un chisme. No era cierto. Nada más a alguien se le ocurrió decir. Y lo empezaron a hablar. Y lo empezaron a multiplicar. Y lo tradujeron en una tragedia familiar. Cuide de no repetir chismes. Hay 2 excepciones a esta regla. Si se acercan a usted para pedir que lo acompañen a hablar con ese anciano. Llega alguien y dice,
me pasó esto con el hermano. ¿Me puedes acompañar a hablar con él? Sí se puede. Si nada más es quiero comunicarte el chisme del momento, tiene que detenerlo. Pero si le está pidiendo, la mera verdad, quiero arreglar este asunto con este líder, ¿me puedes acompañar? Acompáñele. Llega alguien y le dice, oye, ¿qué crees? Vi al hermano hacer esto y esto y esto. Y usted también lo vio, pero en otra ocasión. Ahí ya se cumple, ¿por qué? Porque ya son dos testigos del mismo pecado que necesitan tratar con él, con el líder, quien quiera que sea. Entonces, en caso de rumores, si nada más es compartir una idea, si nada más es compartir algo que oyó, uno, no lo comparta, dos, no escuche. Pero si le están pidiendo que le acompañe para hablar con ese líder, pero si usted también lo ha observado en otra ocasión y ahora ya son dos, entonces sí pueden hablar con ese líder. Pero recuerden, van hacia él, van hacia el líder ofensor. Como les digo, va desde el pastor hasta diáconos, líderes de algún ministerio, etcétera. A ellos nos estamos refiriendo. ¿Qué pasa si usted ve a uno de los líderes pecando? Usted lo ve. ¿Qué tiene que hacer? A ver, hermana Julia. Reprenderlo. Ir con el hermano. Sí puede ir. Si usted lo observa, si usted mira a la persona, si no se siente cómodo hablando con la persona, puede traer a otra persona, pero nada más tratando de involucrar al menor grupo de personas. No diga, bueno, hermano, venga, y después ya viene con 20. No, nada más si no se siente cómodo o si no se siente cómoda. Si hablan con el anciano, con el líder y no se arrepiente, debes de considerar cuán objetivo es el pecado. El pastor no me saludó cuando me lo encontré por la calle. Iba en la calle y le hice así al pastor y el pastor. ¿Eso es un pecado objetivo o subjetivo? Un asunto objetivo o subjetivo. Es subjetivo. También tienen que asegurarse, ¿traía lentes? Porque si no traía lentes probablemente no lo vi. Y puede suceder. Hay cosas objetivas, hay cosas subjetivas. Entre menos objetivo sea el asunto, es mejor desistir y orar. Entre más objetivo sea el asunto, cuando se trata de algo que es verificable, es tiempo de llamar a testigos o a llamar a otros ancianos. Porque si es un deber que el cuerpo de líderes sea disciplinado. Imagínense un cuerpo de líderes que hace lo que bien le parece. No está bien, ¿verdad? Si el cuerpo de líderes no está haciendo lo que debe de hacer, el resto arrastra todo lo demás. ¿Qué pasa si no hay más testigos de lo que usted vio? A veces, en primera instancia, hay ciertas acusaciones en los cuales básicamente va a ser palabra contra palabra. A veces puede haber alguna situación así. En esta iglesia hemos sido bastante cuidadosos. Por ejemplo, los varones no podemos hablar ningún cuerpo de líder varón puede hablar con una señorita en un lugar o con una mujer donde no puedan ser vistos de inmediato. O sea, nada de, bueno, vamos al salón de allá y cerramos ventanas, no se puede. Hay ciertas cosas, bueno, ahorita tenemos cámaras, sí hay cámaras y funcionan en todo nuestro edificio y con excepción de una, todas las demás tienen sonido. De una vez les digo, por si no sabían, sí tiene sonido y es bueno decirles.
para que no anden pensando que puedo ir a platicar con alguien a un salón a solas y ah, no se puede. Si no hay más testigos, si no hay más testigos que verifiquen lo que realmente pasó, en primera instancia es el cuerpo de líderes, el resto del cuerpo de líderes que tienen la responsabilidad de investigar y de no proteger. Esto es muy importante. ¿Se acuerdan que vimos que las leyes de nuestro país son muy claras? Si un miembro del cuerpo de líderes abusa de un niño, o si el miembro del cuerpo de líderes abusa de una mujer en nuestra iglesia, en las iglesias, es deber del cuerpo de líderes investigar y denunciar. Es un deber. No nada más es un deber traerlo a la disciplina de la iglesia, también es un deber diríamos, constitucional. La iglesia puede perder su registro si ese miembro del cuerpo de líderes no es entregado. Uno dice, pero es que la iglesia, la grandota, la que ocupa más del 70% de la población, les hace cosas a los niños y no pierde su registro. Bueno, eso ya es cuestión de política, pero las iglesias chiquitas son más fáciles de castigar. Si se descubre que es cierta la acusación, se debe de disciplinar y se debe de mencionar a la iglesia la naturaleza de la ofensa. Dice aquí, contra un anciano no admitas acusación sino con 2 o 3 testigos. A los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos para que los demás también teman. Sí se tiene que llamar a la iglesia y sí la iglesia tiene que saber, el diácono tal o el pastor o el maestro ya no van a dar clase porque pasó esto. Y se acabó. Se tiene que mencionar para que la iglesia también sepa, el liderazgo no está por encima de la disciplina. No está arriba de la disciplina, no puede hacer lo que quiera y de todas maneras, como es el cuerpo de líderes, se van a proteger entre ellos. Eso pasa en otras iglesias, donde se protegen a los líderes, entre líderes se protegen, y los que siempre salen perjudicados son las ovejas. Se destruye la iglesia. El cuerpo de líderes, es cierto, es vulnerable a recibir acusaciones, por lo que siempre se tiene que tener mucho cuidado en no llegar a conclusiones rápidas. Pero al mismo tiempo, si hay pecado a tratar, no se puede ni se debe pasar por alto. Recuerden esto, en el cuerpo de líderes no se puede admitir una acusación tan rápido y sin investigar, pero también no se puede proteger el pecado. El resto del cuerpo de líderes siempre tiene que tener en cuenta y en mente el enorme daño que le harían a una iglesia si protegen a un líder pecador. Si protegen a un líder que claramente está pecando y está haciendo lo incorrecto, el daño a la iglesia sería irreparable. No podría, o sea, la magnitud del daño sería muy, muy grande. Entonces, recuerden que el honor de Cristo es por encima de el honor del pastor, por encima del honor de los líderes. El honor de Cristo está arriba y lo que nos importa es proteger el honor de Cristo, no el honor del liderazgo. Esto sí es algo que hay que tomar en cuenta. Hemos visto qué tan importante es la disciplina en la iglesia. Es muy importante. Porque la iglesia importa en la medida que es diferente al mundo. Dice la palabra de Dios, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal pierde su sabor, ¿cómo podría volver a ser salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Una iglesia que no disciplina a sus miembros tiende a ser una iglesia donde no muy diferente al mundo. Por eso es importante la disciplina. Y ya hemos visto que hay disciplina formativa. De hecho, ahorita les estoy dando disciplina formativa para evitar que lleguemos a
a la correctiva. Y como he dicho, a todos los niveles, desde qué pasa cuando pecan entre ustedes, se lastiman entre ustedes, qué pasa si usted ve a alguien ofendiendo a nuestro Dios, qué pasa qué hay que hacer si alguien ofende a Dios de una manera que ni el mundo lo admitiría, y qué pasa si el líder y el cuerpo de liderazgo ofenden a nuestro Dios. Todos estamos ahora sí que expuestos a la disciplina de la iglesia por el honor de nuestro Señor Jesucristo. Así que eso es parte de lo que es la vida en la iglesia. Cuando somos iguales al resto del mundo, la iglesia pierde su valor, se desvanece y deja de ser útil para honrar y glorificar a nuestro Dios. Protegemos el mensaje del Evangelio, protegemos el honor de Cristo cuando nos disciplinamos, cuando actuamos adecuadamente en la disciplina y nos ayudamos mutuamente a corregir el pecado, pero ante todo nos ayudamos mutuamente a prevenir el pecado. Recuerden cuál es mejor, la disciplina formativa, ¿verdad? Y esperemos que hasta ahí lleguemos. Pero ya hemos visto que a veces necesitamos un poco de corrección. Y hay cosas en las cuales no queremos que lleguemos a ese punto, que nunca tengamos que juzgar a alguien en nuestra iglesia porque hizo algo que ni el mundo lo hace, y que nunca tengamos que juzgar a un líder porque hizo lo que no debió haber hecho. Pero ahora ya sabemos qué tenemos que hacer. Vamos a orar. Señor y Dios, te damos gracias en esta noche por que tú nos das en tu palabra cosas que podemos hacer para salvaguardar tu honor. Lo que más nos importa es que el honor de Cristo, el honor tuyo, estén siempre en alto. Siempre en alto en esta iglesia. Es difícil, seguimos siendo pecadores, vamos a necesitar disciplina correctiva muchas veces, pero Señor, líbranos, Padre, de hacer cosas que ni el mundo haría. Al cuerpo de líderes de nuestra iglesia, ayúdanos, Señor, a preservar tu honor y nunca a hacer algo que te ofende y que lastime a nuestros hermanos en esta iglesia. Que tú, Señor, pongas en el corazón de nuestros hermanos cuando tienen algún problema con otro hermano, el hacer las cosas bien y el arreglarlo, porque por encima del orgullo está tu honor, está tu gloria. Cuando vemos a alguien hacer cosas malas, ayúdanos, Señor, a actuar correctamente, a confrontar por el bien de esa persona, a animarle a dejar el pecado y a preservar, Señor, tu honor y tu gloria en estas acciones. Y Padre, que tú nos ayudes como iglesia a vivir como tal en este tiempo. Y hermanos, así en actitud de oración, les invito a orar, en primer lugar, unos por otros, para que si hay alguna diferencia entre nosotros, se pueda solucionar. Orar unos por otros para que si en algún momento tenemos que usar de hablar con alguien, lo hagamos con gracia. Si algún día nos tienen que hablar, escuchemos con atención. Y orar unos por otros, porque en esta iglesia podamos preservarnos de pecados que ni en el mundo hace. Y orar por sus líderes, de que siempre actuemos con responsabilidad para el bien de ustedes. Mientras nuestro hermano toca el piano, le invito a orar. Puede pasar aquí al altar a pedir por sí mismo, por otros, por la iglesia misma. El altar queda abierto.
Señor y Dios, te damos gracias en esta noche. Te pedimos, Señor, que si algún día nosotros somos los ofensores, nos des la humildad, la disposición de ponernos, Señor, a tus pies y corregir. Señor, que tú libres a cada uno de nosotros de guardar rencor, de no querer arreglar las cosas, de no poder perdonar. Señor, líbranos de ello. Danos el valor y al mismo tiempo el amor para poder ir con el hermano que hace algo que no está bien y que le puede dañar y que puede sufrir y que puede provocar que otros sufran. Danos el valor y el amor para poder hablar con la persona. Padre, que también tú nos des templanza, nos des ese sentido de responsabilidad, nos ayudes a alejarnos de cosas que ni el mundo hace. Líbranos de ello. Y Padre, a nosotros los que somos líderes que tú nos has puesto como líderes en esta iglesia, danos ese sentir de responsabilidad. Guiamos a otros. Líbranos, Señor, del pecado, de las tentaciones. Y Señor, si alguno del cuerpo de líderes llegásemos algún día a hacer algo que a ti no te agrada, que seamos suficientemente responsables para tratarlo y evitar, Señor, que tu honor y tu gloria sean manchados. Bendice, Señor, a esta iglesia, que podamos vivir como tal en esta área, la disciplina. Para la mayor gloria tuya, te lo ruego, lleva con bien a mis hermanos a sus casas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.